Atlanta Braves vs New York Mets, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Braves en Mets, Charlie Morton iniciará por Atlanta. Morton ha tenido 22 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.86 y un whip de 1.44. El veterano de 16 años poncha al 24.3% con un 10.7% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 45.2%, con 0.95 jonrones por 9 entradas. Taylor McGill iniciará por Nueva York. McGill ha tenido 16 aperturas con una efectividad de 5.45 y un whip de 1.68. El diestro de tercer año tiene una tasa de ponches del 17.4% con un 11.1% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 43.2%, con 1.30 jonrones por 9 entradas. Los Braves han tenido 6 juegos seguidos en los que se superó el total de carreras. Morton ha permitido 16 carreras limpias en sus últimas 4 aperturas, en un total de 19 2/3 entradas. Los Mets han bateado bien contra Morton este año. En sus últimas 4 aperturas, McGill permitió 20 carreras en 17 2/3 entradas. Morton tiene un récord de 34-19 a favor del total de carreras. Los Braves tienen un récord de 60-42 a favor del total de carreras en las últimas 2 temporadas contra la división. Apuesta por el más de 9.5 entre Atlanta y Nueva York. Baltimore Orioles vs Seattle Mariners, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Orioles en Mariners, Kyle Gibson iniciará por Baltimore. Gibson ha tenido 24 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.50 y un whip de 1.28. El diestro de 11 años poncha al 19.9%, con un 7.3% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 49%, con 0.77 jonrones por 9 entradas. Luis Castillo iniciará por Seattle. Castillo ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 3.21 y un whip de 1.05. El veterano poncha al 27.9%, con un 6.1% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 41.1%, con 1.44 jonrones por 9 entradas. Los Mariners han ganado 9 de sus últimos 10 juegos. Seattle castigó a Gibson hace 6 semanas con 5 carreras limpias en 3 entradas. Castillo tiene un whip de 0.97 en casa. Apuesta por Seattle menos 143. Chicago Cubs vs Toronto Blue Jays, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Cubs en Blue Jays, Javier Assad iniciará por Chicago. Assad ha aparecido en 20 juegos este año y tiene una efectividad de 3.35 con un whip de 1.34. El diestro poncha al 19.4% con un 11.3% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 47%, con 1.01 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.51 sugiere un aumento en la efectividad si el rendimiento se mantiene. José Berríos iniciará por Toronto. Berríos ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 3.38 y un whip de 1.19. El veterano logra un 23% de ponches con un 7.1% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 42.3%, con 0.99 jonrones por 9 entradas. Berríos ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. El récord del equipo detrás de Berríos es de 36-16 enfrentando a equipos que promedian 7 o más ponches por juego, con un retorno de más 17.2 unidades. Los Blue Jays tienen un récord de 22-10 contra la Liga Nacional este año. Apuesta por Toronto menos 150. Cincinnati Reds vs Pittsburgh Pirates, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Reds en Pirates, Andrew Abbott iniciará por Cincinnati. Abbott ha tenido 12 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.93 y un whip de 1.15. El zurdo novato poncha al 25.9% con un 9.4% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 25.7%, con 1.15 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.97 sugiere un aumento en la efectividad según su rendimiento. Johan Oviedo iniciará por Pittsburgh. Oviedo ha tenido 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.18 y un whip de 1.30. El diestro de cuarto año tiene una tasa de ponches del 20.6% con un 9.5% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 45.2%,
con 0.89 jonrones por 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Reds batean 208. Los Pirates batean 216 contra la división. Oviedo ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de 5 aperturas. Históricamente, en enfrentamientos directos, ha habido menos carreras en 8 de 9 ocasiones. Apuesta por el menos de 9 entre Cincinnati y Pittsburgh. Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Guardians en Rays, Xzavier Curry iniciará por Cleveland. Curry participó en 29 juegos y logró una efectividad de 2.95 con un whip de 1.16. El diestro ha ponchado al 17.2% con un 6.5% de bases por bolas. Los rodados al suelo representan el 30.8%, con 0.98 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.12 sugiere un aumento en la efectividad según sus números. Aaron Civale iniciará por Tampa Bay. Civale ha tenido 14 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.55 y un whip de 1.09. El diestro de quinto año tiene una tasa de ponches del 18.9% con un 6.7% de bases por bolas. Tasa de rodados al suelo del 39% con daño limitado por jonrones. Guardians tiene un récord de 13-4 en partidos con un abridor de la AL con un whip de 1.20 o mejor. En los últimos 7 juegos, los Guardians batean 202. Han tenido menos carreras en 7 de 8 ocasiones. Curry ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas seguidas. Civale ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. Apuesta por el menos de 8.5 carreras entre Cleveland y Tampa Bay. Colorado Rockies vs Los Angeles Dodgers, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Rockies en Dodgers, Austin Gomber iniciará por Los Ángeles. Gomber ha tenido 23 aperturas en el año con una efectividad de 5.41 whip de 1.44. El zurdo tiene una tasa de ponches de solo el 15.3%, con un 15.3% de bases por bolas, lo cual es su mínimo en su carrera. Los rodados al suelo son del 42.9%, con 1.65 jonrones por 9 entradas. Lance Lynn iniciará por Los Ángeles. Lynn ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 6.11 y un whip de 1.41. El veterano de 13 años poncha al 26.8%, con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 37.6%, con 2.17 jonrones por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Gomber es de 13-8 enfrentando a equipos que promedian 7 ponches por juego. Gomber ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Lynn ha permitido 4 jonrones en sus 2 últimas aperturas, en un total de 13 entradas. Los Ángeles batea 245 contra zurdos. Apuesta por Colorado en la línea de carrera más 1.5 carreras a más 1.27. Detroit Tigers vs Boston Red Sox, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Tigers en Red Sox, Tarik Skubal iniciará por Detroit. Skubal ha tenido 6 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.67 y un whip de 1.04. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 31.1% con un 3.8% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 52.2%, sin permitir jonrones. Chris Sale iniciará por Boston. Sale ha tenido 11 aperturas con una efectividad de 4.58 y un whip de 1.19. El veterano poncha al 28.5% con un 6% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 38.1%, con 1.22 jonrones por 9 entradas. Los Red Sox han ganado 8 seguidos contra Detroit, 7 de esas victorias por 2 o más carreras de diferencia. Boston tiene un récord de 15-8 en la línea de carrera en casa contra equipos del al que batean 255 o peor. En sus 2 juegos como visitante, Skubal permitió 11 carreras limpias en 8 y 2/3 entradas. Apuesta por Boston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.20. Los Angeles Angels vs Houston Astros, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Angels en Astros, Reed Detmers iniciará por Los Ángeles. Detmers ha tenido 20 aperturas en el año con una efectividad de 4.78 y un whip de 1.35. El zurdo poncha al 28.8% con un 9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 33.2%,
con 1.28 jonrones por 9 entradas. Justin Verlander será el abridor por Houston. Verlander ha tenido 17 aperturas con una efectividad de 3.11 y un whip de 1.15. El veterano de 19 años poncha al 20.5% con un 8% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 36.9%, con 0.89 jonrones por 9 entradas. Verlander ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas seguidas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Astros tiene una efectividad de 1.97. Verlander tiene un récord de 24-6 a favor del menos en enfrentamientos contra equipos de la AL que batean 255 o peor, y 25-6 a favor del menos contra equipos de la AL con un OVP de 330 o peor. Apuesta por el menos de 8.5 entre Los Ángeles y Houston. Milwaukee Brewers vs Chicago White Sox, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Brewers en White Sox, Corbin Burnes iniciará por Milwaukee. Burnes ha tenido 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.42 y un whip de 1.05. El veterano poncha al 25% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 44%, con 0.97 jonrones por 9 entradas. Michael Kopech iniciará por Chicago. Kopech ha tenido 21 aperturas con una efectividad de 4.43 y un whip de 1.43. El diestro de cuarto año tiene una tasa de ponches del 23.7% con un 14.2% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 35.7%, con 2.01 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 6.19 sugiere un aumento en la efectividad según sus números. Kopech tiene un récord de 16-5 a favor del menos cuando tiene 5 o 6 días de descanso. Chicago tiene dificultades para anotar contra abridores diestros. Burnes ha permitido 2 carreras o menos en sus últimas 5 aperturas. En los últimos 10 juegos, los White Sox batean 219. Apuesta por el menos de 8.5 entre Milwaukee y Chicago. Minnesota Twins vs Philadelphia Phillies, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Twins en Phillies, Dallas Keuchel iniciará por Minnesota. En su primera apertura en 2023, Keuchel permitió una carrera limpia sin ponches y 8 hits en 5 entradas en casa ante los Braves. 2 bases por bolas, lo que resulta en un promedio de 2 corredores por entrada. El zurdo registró una efectividad de 9.20 y un whip de 2.06 el año pasado en sus 62 tercios entradas con 3 equipos de la MLB. Christopher Sánchez iniciará por Filadelfia. Sánchez ha tenido 10 aperturas en la temporada con una efectividad de 5.47 y un whip de 0.96. El zurdo poncha al 23.3% con un 4.4% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 56.9%, con 1.55 jonrones por 9 entradas. La capacidad de Keuchel para limitar el contacto y su whip son una preocupación importante. Los Twins tienen un récord de 33-68 como underdog de más 1.00 o más. Minnesota batea 219 contra zurdos. El bullpen de los Phillies en casa tiene una efectividad de 2.94. Apuesta por Filadelfia menos 160. New York Yankees vs Miami Marlins, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Yankees en Marlins, Randy Vázquez iniciará por Nueva York. Vázquez ha tenido 3 aperturas con una efectividad de 1.17 y un whip de 1.04. El diestro novato poncha al 15.4% con un 10.8% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 38.6%, con daño limitado por jonrones. Jesús Luzardo iniciará por Miami. Luzardo ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 3.52 y un whip de 1.20. El zurdo de quinto año poncha al 28.9% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 42.1%, con 1.10 jonrones por 9 entradas. En los últimos 7 juegos, Miami batea 216. En sus 2 aperturas anteriores, Luzardo permitió 8 carreras limpias con 3 jonrones en 10 entradas. Los Marlins tienen un récord de 8-27 enfrentando a equipos de la AL Este. Apuesta por Nueva York. Más 120. Oakland Athletics vs Washington Nationals, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Athletics en Nationals, Paul Blackburn iniciará por Oakland.
Blackburn ha tenido 12 apariciones con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.50. El diestro veterano tiene una tasa de ponches del 23.3% con un 7.8% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 41.2%, con daño limitado por jonrones. John Addon iniciará por Washington. Addon ha tenido 3 apariciones en 2023 con una efectividad de 4.91 y un whip de 0.73. El diestro poncha al 26.8% con un 4.9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 50%, con 2.45 jonrones por 9 entradas. En sus últimas 3 aperturas, Blackburn permitió 3 carreras limpias en 18 y un tercio entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Nationals tiene una efectividad de 6.00. Apuesta por Oakland -110. San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Padres en Diamondbacks, Blake Snell iniciará por San Diego. Snell ha tenido 23 aperturas en 2023 con una efectividad de 2.61 y un whip de 1.30. El veterano zurdo tiene una tasa de ponches élite del 31.3% con un 13.7% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 43.5%, con 0.87 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.66 sugiere un aumento en la efectividad si el rendimiento se mantiene. Ryne Nelson iniciará por Arizona. Nelson ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 5.16 y un whip de 1.43. El diestro de segundo año poncha al 15.2% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 37.1%, con 1.48 jonrones por 9 entradas. San Diego ha perdido 5 de 6 juegos. Los Diamondbacks han perdido 8 seguidos y tienen dificultades para anotar carreras. Snell tiene un récord de 17-7 a favor del menos cuando enfrenta a equipos de la NL que batean 255 o peor. Los Padres batean 227 contra abridores diestros. Snell ha permitido una carrera o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. En los últimos 10 juegos, los Diamondbacks batean 189. Apuesta por el menos de 9 entre San Diego y Arizona. St. Louis Cardinals vs Kansas City Royals, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Cardinals en Royals, Adam Wainwright iniciará por St. Louis. Wainwright ha tenido 14 aperturas en la temporada con una efectividad de 7.81 y un whip de 1.98. El veterano de 19 años poncha solo al 12.2% con un 8.1% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 37.9%, con 1.64 jonrones por 9 entradas. Se espera que Angel Serpa inicie por KC. Serpa ha tenido 3 apariciones con una efectividad de 6.75 y un whip de 1.31, trabajando 5 y un tercio entradas y ponchando a 1. El zurdo pasó el 2023 en 2 niveles de ligas menores, registrando una efectividad de 4.73 y un whip de 1.53 en 26 y 2 tercios entradas en AAA en los últimos 10 juegos. El bullpen de los Royals tiene una efectividad de 5.79. Wainwright ha permitido 26 carreras en sus últimas 5 aperturas, en un total de 19 entradas. Apuesta por el más entre St. Louis y Kansas City. Texas Rangers vs San Francisco Giants, selección y predicción de apuestas MLB, 11 de agosto de 2023. Rangers en Giants, John Gray iniciará por Texas. Gray ha tenido 20 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.21. El diestro de 9 años poncha al 20.3%, con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 39.2%, con 1.03 jonrones por 9 entradas. Ross Stripling será el lanzador principal por San Francisco. Stripling ha tenido 17 apariciones con una efectividad de 5.21 y un whip de 1.28. El veterano poncha al 19.4%, con un 3.9% de bases por bolas. Los rodados al suelo son del 45.6%, con 2.00 jonrones por 9 entradas. Los Rangers han ganado 8 de sus últimos 9 juegos. Los Giants regresan a casa después de perder 4 de 5 en el viaje. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Texas tiene una efectividad de 2.15. En este periodo, San Francisco batea 208. Gray tiene una efectividad de 3.14 y un whip de 1.12 en juegos como visitante.
Apuesta por Texas menos 116.